Con mi saludo cordial a cada uno de nuestros queridos amigos de la cultura que en esta ocasión nos acompañan para juntos ser testigos de esta nueva entrevista dentro del programa La Literatura Lojana en la voz de sus autores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, desde la sección de literatura, lleva a cabo esta entrevista. Quiero darle la bienvenida y mi agradecimiento al doctor Freddy Ordóñez Bermeo, que es el entrevistado en esta ocasión. El doctor Freddy nació en la ciudad de Loja. Él es doctor en jurisprudencia, con maestrías en mención y arbitraje, derecho constitucional y derechos fundamentales. Es docente universitario, ex juez de la Corte Nacional de Justicia y autor de obras en el campo de las ciencias jurídicas y sociales. Fue director nacional de Cultura del Ministerio de Educación, promotor de la primera Bienal de Novela Ecuatoriana, coordinador de los talleres de literatura de la Universidad Nacional de Loja y director de la editorial universitaria de esta Casa de Estudios Superiores. Bienvenido, doctor Freddy. Gracias, Carlos. Honor. Justamente la entrevista que queremos mantener con usted obedece a este punto vital de su vida, hace ya muchos años, en que usted se propuso coordinar el taller de literatura de el CUDIG, de la Universidad Nacional de Loja. A eso se debe fundamentalmente esta entrevista que queremos mantener con usted. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cómo nacen los talleres literarios en la Universidad Nacional de Loja? ¿Y en qué año fue lo que se llevó a cabo esta actividad? ¿Cuántos años duró? Y todo aquello que usted nos pueda manifestar, estimado Freddy. Muchísimas gracias, Galito. En realidad para mí es un honor y un privilegio estar en este programa de la literatura lojana en voz de sus autores. En realidad, los talleres de literatura tuvieron una connotación muy especial desde un principio, puesto que a mí me habían nombrado como director de la editorial universitaria de Loja, y en ese orden quería darle un ambiente distinto, ¿no? Que siempre la editorial se la tomaba como una imprenta y no como un concepto real de lo que es una editorial compuesta por un editor, que en la práctica el editor es un intelectual. Bajo este contexto, en una reunión con un gran amigo, que es el doctor Carlos Carrión Figueroa, escritor connotado, por supuesto, se nos ocurrió la idea de plantearle para aquella época al ingeniero Guillermo Falconi, rector de la Universidad Nacional de Loja, y con el académico, que era el doctor Rinaldo Valareso, la creación de estos talleres de literatura. Consecuentes, obviamente, con esa sensibilidad que siempre la caracterizaba el ingeniero Falconi, nos dio todo el apoyo para poderlo hacer. Entonces, a esta jornada se unió el licenciado Antonio Castro, un gran poeta lojano, y conjuntamente con ellos buscamos otros buenos escritores y que a su vez sean promotores de la literatura. Entonces coincidimos con unos amigos en Quito, que son Abdón Uvidia y Francisco Proaño Aranti. Esto más o menos corría el año 88, cuando empezaron los talleres de literatura. Entonces, obviamente, una convocatoria amplia, ¿no? Con un criterio distinto, ¿no?
que no era el hecho de formar en gramática, no, formar pensadores para la literatura. Porque realmente ser un escritor, ya con la experiencia que uno tiene, no es cualquier persona. Es un elegido. Realmente es un elegido, porque realmente es el lector de los fenómenos sociales, humanos, que los capta justamente en un libro. Entonces, que en esa perspectiva tuvimos una convocatoria muy interesante y comenzaron a llegar connotados amigos, ¿no? Y se comenzó a formar el taller de literatura. Entonces fue la primera experiencia sana que tuvimos del taller de literatura como tal. ¿Por qué? Porque, o sea, si tenemos la editorial como algo físico, tenemos que generar la parte de la utopía hermosa de que es crear algo. Y qué mejor crear justamente los talleres de literatura a través del CUDIC. Para aquella época también el CUDIC era el director y el creador prácticamente del CUDIC, el licenciado Omar Burneo Castillo, un intelectual valioso lojano que realmente no se le ha reconocido en el mérito que realmente se lo merece, porque aparte del tema del taller, la gestión de Omar fue tan interesante que generó un movimiento cultural en Loja, un movimiento cultural en Loja que tuvo más o menos una vida, una vigencia de unos 20 años, yo considero. Porque esto lo empezamos en el 88 y más o menos duró hasta el 96, por ahí, ¿no? Esta vigencia de tanto en la música, en el teatro, en las artes plásticas, en la literatura, en el teatro, etcétera, fue un movimiento hermoso realmente. Es los momentos más lindos que yo personalmente los he vivido. Y de ahí justamente nace el taller de literatura. Qué interesante lo que usted acaba de manifestar, porque en efecto en nuestra querida ciudad, ya hace más de 30 años, en verdad, de este gesto enorme a favor de la cultura y de la literatura en especial. Fue un momento de esplendor porque estos talleres no creo que antes se habían llevado a cabo acá en Loja, aunque ya había un movimiento en el país frente a esta realidad de querer formar a escritores que en efecto, tanto desde el ámbito estético cuanto desde el ámbito social, contribuyan al aporte, al análisis ponderado, crítico, en fin, de lo que es nuestra realidad nacional e internacional. Y en ese orden es cierto que usted se apoderó de esta gesta cultural. Y lo digo porque yo también fui testigo de este movimiento cultural literario y fue muy bien vista por la ciudadanía esta actividad porque usted ya los mencionó, recuerdo que Francisco Poroaño Arandi, Abdo Movidia, Humberto Vinuesa, un gran poeta que Jorge Dávila. lamentablemente ya falleció, y de Cuenca pues recuerdo a Jorge Dávila, Sí, Jorge Dávila, que él claro. siempre, hasta el último, nos ha estado visitando, siempre está por Loja, por nuestra Universidad Técnica Particular de Loja, en la Casa de la Cultura, en fin. Entonces, estos grandes escritores, y por supuesto de nuestra localidad, Carlos Carrión, y como novelista, como cuentista, y Antonio Castro Guerrero como poeta, le dieron lustre a este movimiento. La pregunta es para usted, estimado Freddy, ¿qué nombres recuerda de los talleristas y quiénes siguieron perseverando? Y si usted conoce el aporte que ellos luego dieron y que aún, entiendo, siguen aportando a la cultura de Loja y del país. Bueno, para mí recordarlos es muy grato, porque aparte de que se formó una playa de intelectuales valiosos, se formaron amigos, amigos que han trascendido durante mucho tiempo en mi vida. Entre los que los recuerdo es precisamente a usted, Galo, como un escritor muy reconocido y de hecho que tengo algunas revistas
Letrafuego, que la sacamos de ese en entonces. aquella época, ¿no? Pero entre otros, y entre otras, tenemos, por ejemplo, a Luisa Sempertigue, una joven intelectual para aquella época, una mujer muy valiosa, escribía muy bonito. Sé que luego ya se vinculó con la Universidad de San Francisco. Recuerdo de Erika Peso, que fue docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, una muy buena escritora, de una amiga argentina, Lidia Liu, que de lo que conozco, ella trabajó también en la Universidad Católica de Quito. Otras personas como José Sánchez, Giovanni Salazar, un crítico de literatura, Carlitos Correa, Victoriano Granda, Patricia Salazar, Pepe Tene, Mario Jiménez, bueno, y otros nombres que posiblemente se me escapan en este momento, ¿no? Creo que Pero, Bernardita Maldonado, Bernardita Maldonado, Beatriz claro. Vera. ¿Quién? Beatriz Vera también es... Beatriz Vera, claro. Entonces era un grupo muy interesante de noveles escritores, de lo que yo conozco, estoy mucho tiempo fuera de Loja, han hecho un trabajo extraordinario en las letras. Y eso es muy importante. Te voy a contar una anécdota, mi querido Galo. Luego de esta experiencia que tuvimos en Loja, ¿no? Entonces procuró hacer algo distinto, ¿no? Y yo cuando apenas llegué a la Dirección Nacional de Cultura, planteé la posibilidad de hacer una bienal de novela ecuatoriana, que en realidad se la hizo. La primera bienal de novela ecuatoriana con un premio muy fabuloso, porque conseguimos auspicio de la empresa privada y también de dos editoriales, por Ecuador, Editorial Conejo, y por España, la editorial Grijal. Para ese tiempo se dio un muy buen premio, que todavía estábamos en Sucres. Creo que recuerdo que fueron algo así como $6,000, más la estadía de un mes en España y un mes en Ecuador y la edición de la novela. El ganador de aquella primera bienal de novela fue una novela histórica, sociológica, de Moriano, Alejandro Moriano. Sí, Y el sí. segundo puesto lo sacó Carlos Carrión, ¿no? Entonces, eso salía como anécdota y justamente el subsecretario de Cultura de aquella época, Jorge Núñez, decía, la Bienal de Novela viene desde Loja. La Bienal viene desde Loja. Y en realidad fue eso, ¿no? Así fue. Entonces, fue muy interesante, ¿no? Y la gente que participó allí en el jurado, imagínense, estaba Pedro Jorge Vera, estaba Hernán Rodríguez Castelo, Jorge Enrique Adún, Simón Espinosa, Mira Velázquez, Cecilia Ansaldo, Francisco Fraño Arandi, Ernesto Arbán, Fernando Tinajero. Era un grupo lo más selecto Lo de la más selecto. literatura ecuatoriana. Enormes Entonces, personalidades era un del programa periodismo a ecuatoriano. futuro, ¿no? Entonces, Sí. de ahí justamente nació la idea de crear los talleres literarios, ¿no? Como un refugio muy importante para el desarrollo del pensamiento como tal y de la literatura. Entonces fue en general esa la gran motivación que tuvo el hecho de haber creado los talleres literarios en Loja. Qué bien y qué bien la entrevista, porque que esto usted nos manifieste, porque para las generaciones actuales quizá no conocen y es importante que esto quede en evidencia porque desde aquel entonces todo este movimiento cultural, con todo lo que usted nos comenta, pues ha venido contribuyendo luego con cada uno de los talleristas de una o de otra manera, tanto en el ámbito de la poesía, de la literatura, de la novelística, del cuento, del ensayo, del periodismo incluso, ¿no? Con una buena cantidad de lojanos y de personas que sin ser de Loja, pues, pero que estuvieron aquí en Loja y que contribuyeron a que se fomente este tipo de cultura escrita. Otra de las inquietudes, Freddy, es la siguiente. Aunque ya nos dijo algo sobre la Bienal de la novela ecuatoriana,
en ese entonces, ¿cómo fue posible conseguir todo esto que hoy en día se lo podría hacer y sin embargo no es fácil por una serie de situaciones, sobre todo las económicas, ¿no? Entonces, cómo así usted pudo lograr todo esto que hoy lo estamos recordando? Porque, insisto, fue muy significativo todo este movimiento y en especial esta primera Bienal de Novela Ecuatoriana. Mire, yo siempre he pensado que se puede hacer de la cultura una verdadera industria. Ujú. Entonces no podríamos estar alejados de una realidad. Y yo recuerdo que alguna vez fuimos a un coloquio que se hizo en CIESPAL y justamente hablamos de este tema, ¿no? Entonces yo les manifestaba, ¿cómo es posible de que empresas transnacionales apoyen con cualquier cantidad de dinero al deporte, a los equipos de Sí, fútbol, y no a la literatura? Entonces a alguien se le podría ocurrir decir, bueno, es que la literatura no es negocio. ¿Cómo que no va a ser negocio? Lo que pasa es que no proponemos. no pensó en Entonces ello. imagínense que para aquella época, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención en el tema editor. ¿Cómo es posible de que una empresa editora como Conejo, por ejemplo, saque un tiraje de 1.500 ejemplares? Para ese entonces, 10 millones de habitantes. Ujú. 1.500 ejemplares para 10 millones de habitantes. Entonces, eso nos permite entender qué nivel lector tenemos en el Ecuador y qué Claro, estructura hay para generar un pensamiento distinto. Yo siempre les pongo con un simple ejemplo. Un simple ejemplo. Digo, ¿qué pasará con una persona que maneja 10 palabras? Tiene la posibilidad de generar 10 ideas. ¿Qué pasará con una persona que maneja 100 palabras? Genera 100 ideas. ¿Qué por pasará con supuesto. una persona que maneja 1.000 palabras? Genera 1.000 ideas. Eso son los talleres. Ujú. Eso es los talleres, porque es creación. Y claro, mi Claro, idea era crear talleres de historia, por ejemplo, con Jorge Núñez, que es un tipo brillante como historiador, sí, ¿no? Y todas esas motivaciones se daban, ¿no? Frente a las corrientes un poco pragmáticas, ¿no es cierto? Habría que manejar una corriente humanista, pero productiva. Entonces, yo siempre he pensado que el escritor no es tratado como escritor, es tratado simplemente como persona, porque todavía creemos que ser escritor no es una profesión. ujú, Mire, sí, yo le voy a poner un caso de lo que yo conocí en Brasil. Por ejemplo, en Brasil se unió la Red del Globo, una empresa de televisión muy importante, con intelectuales orgánicos, escritores, filósofos, antropólogos, politólogos, en fin. Y comenzaron a hacer una investigación y descubrir novelas que conquistaron al mundo. La claro. esclava Isaura, por ejemplo. Ujú. Entonces, este escritor Jorge Amado fue el que convocó a eso y dio trabajo a mucha gente. Entonces generó una industria cultural. Claro, y él en ese entonces ya era muy reconocido, no Claro, solo en estoy de su país, acuerdo. sino ya Claro. internacionalmente. Y al respecto de todo esto que usted nos comenta, usted fue director nacional de cultura. Cuéntenos un poco, porque entiendo que ahí tuvo también la oportunidad usted para eh, continuar con esta preocupación tan sentida, ¿no? De promover la cultura literaria, sobre todo. ¿Qué nos Bueno, puede decir? yo le voy a plantear dos cosas en principio, ¿no? Cuando yo le llegué a la Dirección Nacional de Cultura, lo primero que pregunté, ¿cuáles eran los departamentos de cultura a nivel de país, provincia? Y comencé a recorrer y más. Me di cuenta que una de las cosas que sucedía que era increíble, que aquel docente que se portaba mal, que no iba a clase, lo sancionaban y lo mandaban a trabajar en el departamento de cultura, de ese tipo de cosas. Entonces no había realmente que dentro de la educación debería existir seleccionar gente que va a hacer cultura. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Tanto en esta situación,
yo convoqué o pedí ayuda a los mejores egresados de los normales del Ecuador. Y me dieron nombres, unos 6, 8 chicos. Esos chicos estaban trabajando ya en el Ministerio de Educación, ¿no? Que me ayudó muchísimo ahí el doctor Augusto Avendaño, un tipo extraordinario en planificación educativa. Entonces, seleccionamos a estas personas, los trajimos a trabajar en la Subsecretaría de Cultura con un nombramiento que se llama docente, técnico docente. Se los trajo a trabajar acá y comenzamos. Entonces, con ellos armamos, por ejemplo, la campaña nacional de promoción del libro y la lectura. Una campaña hermosa, ¿no? Entonces, ahí conseguí tanto acercamiento como fondos de la UNESCO a través del CERLAC. De ahí nació el SINAP, el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿no? Entonces nos aproximamos a eso, a una promoción y difusión del libro, porque no solamente se les decir, lean, no, tiene que haber una campaña de estímulos para la lectura. Entonces fue un espacio muy interesante de lo que yo pienso que así se podía hacer, e inclusive en otra parte. Recuerdo que Jorge Núñez era un tipo muy interesado en el tema cultural y específicamente en la historia. Entonces hicimos un encuentro internacional que se llamó Fuentes para la Historia, tanto con historiadores españoles como ecuatorianos. Y recuerdo que logramos sacar dinero para traer como a unos 400 profesores pagados, viáticos y todo, para que asistan a este seminario sobre historia, que era justamente, estamos en los 500 años, ¿no? Claro. Entonces fueron motivaciones muy interesantes que realmente marcaron mi vida, ¿no? Porque en ese tiempo yo era un poquito más joven que ahora. Marcaron Entonces, tu vida en este ámbito cultural, ¿no? Y yo creo que cuando algo nos marca, nos queda para toda la vida. Y por sí. eso es que le planteo la siguiente inquietud. Usted hoy está residiendo, según sé, en Guayaquil, y ya sé que usted en Guayaquil está dirigiendo, es el actual presidente del Centro Social de Loja, y sé que se ha creado la Cátedra de la Lojanidad. Eso qué interesante, mire. Entonces, ¿qué nos puede usted contar sobre esto y sobre todo si en esa Cátedra de Lojanidad está considerado algún momento hablar de literatura? No sé, usted que es un hombre de tanta visión al respecto, Sí, cuéntenos al muchas respecto, gracias por por la favor. pregunta. Mire, en realidad, claro, en el 2020 yo había optado ya por la jubilación. Entonces dice, bueno, ¿qué hago, no? Entonces me encontré con una mutua amiga, Magdalena Reyes, Sí, la lojana, que recuerdo, trabajó sí. mucho tiempo como docente de la Universidad Técnica de Loja y docente también de la Católica de Guayaquil. Entonces yo le propuse, ¿no? Hagamos algo con el Centro Social Loja, que hay un espacio, ¿no? Entonces le digo, mire, yo siempre he estado pensando sobre el pensamiento lojano, ¿qué podemos rescatar del pensamiento lojano? Entonces nos ocurrió crear la Cátedra de la Lojanidad. ¿Qué es la Cátedra de la Lojanidad? Justamente el recoger todo el pensamiento social de Loja en sus diferentes formas, entre ellos la literatura, ¿no? Entonces en la literatura ya hemos hecho algunas actividades, ¿no? Entre ellas hicimos una bonita conferencia sobre Pablo Palacio, hicimos el lanzamiento del libro de Carlos Carrión, hicimos un trabajo sobre la Academia Vista desde el Sur, en fin, hemos estado moviendo. Ahora ya estamos con una página web, que vamos a tener unas buenas opciones, convenios con la Casa de la Cultura y más. Entonces, mi idea es el rescate del pensamiento lojano. ¿Por qué? Porque nosotros, como lojanos, estemos donde estemos, no dejamos de ser lojanos. Y cuando alguien le pregunta a usted por qué es lojano, tiene que haber un sentido de identidad. Y se quiera o no admitir, en Loja hay un sentido de identidad justamente por la cultura. Por la Claro. cultura. Entonces yo, por ejemplo, cuando vienen a visitar acá a Guayaquil, la misma, primero que les pongo música lojana, regalo un libro de lojanos, etcétera, porque esos somos. ¿Y por qué no pensar que Loja puede vivir de la cultura?
tenemos ya un escenario real, que no tenemos es de las artes, ¿cómo es el nombre correcto? El Festival de las Artes. Es algo extraordinario para que Loja sea conocido en el mundo. Pero lamentablemente a veces hay cosas que no se coordinan bien, qué sé yo. Y alguna de la primera vez que estuve yo allí en Loja, en el festival, yo sentía que la gente de Loja, los lojanos, nos sentíamos invitados, no parte de ello, no parte de la actividad, Ujú. que debería ser así, ser parte, ¿no? O sea, todo el mundo nos convoca a esa fiesta de la cultura. Y para eso estamos, ¿no? Entonces, Loja puede ser, y creo que debe ser, un potencial cultural y un referente extraordinario, porque las condiciones se dan. Ahí, a mí personalmente me alegra, ¿sabes? Da una felicidad cuando leo que tal chico ganó un premio de literatura literada, que tal chico ganó un premio de oratoria, que tal chica se ganó un premio de economía, tal chuta en el mundo. Qué hermoso, eso es los lojanos. Eso es lo Claro. que ese pensamiento social que nos ayuda a progresar, o sea, estímulos, definitivamente, Yo ¿no? espero que en esta cátedra de la locanidad se puedan cumplir esos objetivos que usted muy bien lo señala y estoy seguro que así va a ser porque eh, entiendo que cuando usted se propone algo lo lleva a cabo y bien y sobre todo porque tiene conocimiento amplio de lo que es el movimiento cultural ecuatoriano y lojano de manera especial. Queremos concluir esta entrevista con otra pregunta sobre justo lo que usted dijo al final. ¿Conoce usted cómo últimamente o de qué manera la literatura lojana sigue en su esplendor? Eh, ¿Qué nos puede usted decir al respecto sobre lo que hoy incluso la juventud está llevando a cabo, ¿no? Por supuesto, no son muchas o casi ninguna la institución que ayuda a estas actividades, a excepción de la Casa de la Cultura, que puede hacer algo, pues, en la medida en que le es factible, ¿no? Pero hay gente que, tanto varones y mujeres, jóvenes, mayores, que están comprometidos con esta cultura de la literatura, porque en efecto, usted lo ha señalado, en Loja se sigue cultivando todo este ámbito cultural en sus diferentes vertientes artísticas, de manera especial en la música y en la literatura. Mire, Doctor, en ¿conoce el respecto? realidad, yo pienso que los espacios en Loja siempre se han dado, ¿no? Yo recuerdo justamente en los talleres de literatura, la Casa de la Cultura era la que nos prestaba el salón, el local de la biblioteca, que era un lugar muy bonito, ¿no? O sea, Sí. mire, ese acompañamiento, sin egoísmo, sin celos, etcétera, que había entre las dos instituciones, tanto la Nacional de Loja como la Casa de la Cultura. Ujú. Era un buen punto de atractivo. Ahora, usted me pregunta sobre la difusión o qué han trascendido escritores lojanos. Claro que siempre han trascendido. Hay una playa de valores intelectuales jóvenes que no tienen el espacio porque nosotros no procuramos el espacio. Ujú. Toda la pregunta al revés es, ¿qué hacer con escritores lojanos que tenemos tan buenos? ¿Cómo promoverlos? ¿No? Yo le pongo un ejemplo. Cuando hice el lanzamiento de la novela de Carlos Carrión, La ciudad que me perdió, tuve más o menos unos 400 asistentes vía Zoom, Ujú. la mayoría gente de diferentes provincias del país y mucha gente del exterior. Donde más Sí, bien tuve poca asistencia fue de Loja, que me llamó la sí. atención. Yo O sea, estuve de Loja, presente de a poco. virtualmente. Pero fuera del país, Ujú. muchísima gente de Sí, Loja, por el tema que le llamaba la atención. Entonces, por ejemplo, el caso de Carlos Carrión, y puede ser de algunos otros más, ya tiene una trascendencia internacional. Entonces, si nosotros estamos ya en esa parte, ¿qué hacemos para no motivar justamente la salida de un escritor? Ahora, la vida de un escritor es compleja, muy es complejo. compleja. Si no tiene un buen editor,
Si no tiene un buen promotor, no sale, porque eso no es su campo. Así es. Entonces, en Loja, si se generaría un movimiento intelectual de todos los órdenes, yo he visto muy buenos trabajos. La revista que ustedes hacen es excelente revista. Es una excelente revista que si nosotros hiciésemos una convocatoria a los cientos de miles de lojanos que viven fuera de Loja, qué hermoso que nos llegue la revista físicamente. Exacto. Claro, pues estamos hablando de nuestra identidad, lo que conocemos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pienso que es importante hacer una política, primero saber cómo vamos a saber acá, y luego venderlo al mundo. O sea, mire, yo, por ejemplo, acá en el Centro Social Loja, le digo, mire, cuando yo he planteado el asunto de el pensamiento lojano, porque quiero hacer trascender lo que somos, nuestra identidad, nuestra cotidianidad como lojanos. Porque eso nos identifica. No tenemos otra patria que sea esa, donde estemos. Pero obviamente anexado con la parte cultural, para lograr justamente lo más importante de la identidad. Yo creo que eso en la práctica se convierte hasta en una fortaleza. Mire usted, yo por la práctica, buena parte que he sido gerente de Salvador Fomento, ministro de la Corte, etcétera, etcétera. Solamente a veces escuchar el nombre de algún lojano a uno le llama la atención. Enseguida. No sea, porque usted es lojano. Es como un sello de calidad, ¿no? Así es, exactamente. Eso es verdad. Es muy bueno. Eso es verdad, O sea, sí. no es que pequemos de chauvinistas, pero sí podemos hacerlo dentro de una realidad propia. Somos lo Qué que bien. somos, es todo. Qué bien, mi estimado Freddy, ha sido un honor haber conversado con usted en este espacio dedicado a la literatura lojana, sus ideas, su conocimiento en torno a la cultura, en torno a la misma sociología, la literatura, pues dejan aquí evidente frases y aspectos, circunstancias que para los amigos que nos escuchan o para aquellos que luego en algún momento podrán observar, escuchar esta entrevista, estoy más que seguro que estas opiniones vertidas en este día son de una enorme valía. Para despedirnos de este programa, doctor Freddy, sus últimas palabras, sus inquietudes finales a esta entrevista. Yo quisiera decirles, como siempre le he dicho, primero que yo me siento profundamente orgulloso de ser lojano. Segundo, que tengo los amigos más dignos y humanos siempre en Loja. Y que quiero tanto a Loja que aunque viva lejos de Loja, pienso siempre en ella. Eso es mi sentido real de lojano, que es mi mensaje. Siempre sentirme que soy lojano. Qué bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros en esta entrevista, en este proyecto de lojaneidad, la literatura lojana en voz de sus autores de la Casa de la Cultura, el doctor Freddy Ordóñez Bermejo. Reitero mi agradecimiento a usted, doctor. La Casa de la Cultura se siente honrada en esta ocasión con su presencia en este programa. Muchísimas gracias.